tenemos un invitado de lujo con información súper importante y es que vamos a estar hablando de un tema que a veces pensamos que solo va con la edad avanzada, pero puede ocurrirnos en cualquier momento. Bueno, y vamos a despejar todas las dudas porque vamos a estar hablando de incontinencia urinaria y es precisamente que para hoy en la consulta tenemos con nosotros aquí al doctor Carlos Manuel Espinosa. Él es uroginecólogo y vamos a estar hablando sobre este tema, Dani, tan importante. Y para empezar, doctor, bienvenido, buenos días. Buenos días. Cuéntenos qué es la incontinencia urinaria o más o menos qué puede provocarla para empezar a desarrollar en el tema esta mañana. Ok, bueno, ante todo, primero, muchas gracias por la invitación para compartir aquí un poquito del conocimiento que uno maneja sobre este tema. Incontinencia urinaria se define básicamente como la pérdida involuntaria de orina y esta se puede dividir en diferentes tipos, sin embargo hay dos que son los principales. La incontinencia urinaria de esfuerzo, que es aquella que la paciente aqueja cuando hace algún tipo de esfuerzo, reírse, estornudar, saltar. Claro. Hace este esfuerzo y la orina se escapa de manera involuntaria. Y está aquella que se llama incontinencia de urgencia, que se presenta cuando la paciente tiene ese deseo repentino de ir al baño, no alcanza a llegar y la orina se escapa. Okay. Hay un tercer grupo de pacientes que pueden presentar ambos tipos en conjunto. Okay. La causa principal, ya descrita desde hace mucho tiempo, pues se asocia mucho a la cantidad de partos que la paciente haya tenido, al envejecimiento. Sin embargo, como mencionaste al inicio, puede presentarse en pacientes jóvenes. No necesariamente va a ser en la paciente que ya es posmenopáusica, la paciente que es mayor. Y por eso es importante pues reconocer que el factor de riesgo existe para tratar de prevenir. De hecho, doctor, y haciendo hincapié en que esto, hablamos de casos también de mujeres, pero ¿qué tan diferente puede ser los escenarios de una incontinencia tanto entre hombres como para mujeres, viendo ese panorama? Bueno, de hecho, la incontinencia en hombres está un poquito más relacionada a temas de la próstata. Okay. Mientras que en la mujer, por tener una uretra un poco más corta, está más relacionada con deficiencias o con afectaciones en lo que es la musculatura del piso pélvico. Por eso en la mujer quizás los ejercicios de piso pélvico ayudan un poquito más a prevenir ese tipo de padecimiento. ¿Cuáles pueden ser como unos síntomas de alerta a los que yo puedo estar de repente muy atenta para saber que algo está ocurriendo, doctor? Ok, allí lo principal es pues decirle a la paciente que está escuchando que si comienza a tener, por ejemplo, porque al inicio puede que pase que me reí, se salió un poquito, pero no le di importancia, o un día quise llegar al baño y no alcancé y se salió, ya no le di importancia, pues esos son síntomas iniciales de que ya la incontinencia está empezando y si no se hace una intervención temprana, esto va a ir empeorando cada vez más y va a llegar a un punto en el que se hace muy vergonzoso para la paciente, inclusive se limitan a salir y a hacer actividades por la vergüenza que genera. Sí, definitivamente no te puedes sentir cómodo. No, y totalmente, porque uno cuando está en actividades sociales, y paradójicamente, doctor, que también se recomienda mucho en otros planos, en otras aristas de salud, consumir muchos líquidos, consumir agua, pero pues precisamente, pues en este caso el exceso de agua podría ser malo o pues obviamente juega un papel muy fuerte en estos casos de incontinencia, ¿no? Bueno, no es como que no se le recomienda a la paciente que consuma líquidos, sino que regula la forma en que los toma. Por ejemplo, no llegar y tomarse medio litro de agua de una sola vez, sino que ese mismo medio litro lo vaya dividiendo en tomas pequeñas durante todo el día. Es lo que se recomienda en estas pacientes y eso es parte de algo que se llama entrenamiento vesical o terapia conductual que ayuda a mejorar los síntomas en la paciente, pero hay que orientarla. Si la paciente no lo sabe hacer, va a seguir tomando el agua de manera inadecuada y esto quizás entonces genere más pérdidas urinarias y muchas dejan de tomar agua pensando que es la solución, pero no es así. Claro. Ahora bien, yo escuchándolo me pregunto, ¿hay alguna forma de prevenirlo o esto simplemente es algo que puede llegar a pasar de manera hereditaria o si la prevención me podría ayudar? Tanto como algo hereditario no, y de hecho sí hay prevención, o sea, los factores de riesgo ya están descritos, el parto, el envejecimiento, entonces lo que se recomienda a la paciente es que comience a hacer ejercicios de piso pélvico, los llamados ejercicios de Kegel, que
pues se encuentran fácilmente Podemos en YouTube. buscar en YouTube, exacto, y allí te van rutina. enseñando a hacer la rutina y hacer esos ejercicios desde temprano, o sea, desde temprana edad, ayuda a que los músculos estén lo suficientemente fuertes para que en un futuro se prevenga bastante el desarrollo de la incontinencia. Bueno, es que, doctor, mencionar que hay ejercicios, o sea, decir terapias en general, mencionar que también obviamente pueden realizar exámenes como para determinar si es algo solamente ocasional, si es algo pues realmente pues como un tema serio, porque en medio de todo este ambiente que pues requiere hablar de la consulta, pero pues incluso se ve como con cierto prejuicio hablar de precisamente esa incontinencia, como incluso es una expresión muy coloquial que pues no la quiero reproducir acá, ¿no? Pero precisamente, ¿hasta qué punto uno puede determinar que de verdad pasa de algo como digamos, ocasional, jocoso o algo a que realmente es un problema de consideración bastante serio, ¿no? Sí. Bueno, en el caso de la incontinencia, el diagnóstico básicamente es por sintomatología. La paciente te refiere que lo vivió, que lo padeció. Entonces, lo recomendable es que si ya pasó por lo menos una vez, busque a alguien que la pueda orientar. Siempre está indicado en estos casos, lo primero, lo básico, luego del interrogatorio, el examen físico, es hacer examen de orina, porque las infecciones urinarias muchas veces presentan síntomas de incontinencia y no necesariamente es que la paciente va a tener una incontinencia. Eso es interesante. Descartando infección urinaria, hay otros estudios ya un poquito más avanzados, pero se utilizan en casos especiales, como la urodinamia, que ya es un estudio funcional del tracto urinario, inclusive la cistoscopía, que es pues, introducir una camarita, ver la vejiga por dentro, pero no se hace en todas las pacientes de manera inicial, sino en la medida que se vaya haciendo la investigación de cada caso. Doctor, ¿y esta rutina o estos pasos que se siguen aplican de la misma forma para una persona que está en edad avanzada o para una persona joven que de repente está presentando estos síntomas? O sea, ¿para todas es el mismo procedimiento? ¿Se manejan de maneras diferentes dependiendo de la edad? Básicamente el diagnóstico va de la misma manera para todas las pacientes. Quizás hay que tomar en consideración que la paciente que ya es un poco mayor, y no necesariamente siempre va a ser así, ya de repente toma algunos medicamentos, tiene algunas otras enfermedades, es hipertensa, toma diuréticos, los diuréticos hacen que orine más, entonces esos factores también hay que considerarlos a la hora de hacer el diagnóstico. En este caso, doctor, yo aprovechando, por supuesto, hemos hablado de la perspectiva también femenina, pero también algo como que también a nosotros los hombres, en este caso, también el tema pues contrario, ¿no? Ver la otra cara cuando pues precisamente cuesta ser esta necesidad, incluso causa dolor o incluso que te genera, puede generar hasta sentimiento de una satisfacción o de frustración, dependiendo sea el caso. Ver esa otra cara de la moneda, doctor, ¿qué tan frecuente, cómo podríamos también ver ese otro lado? Lo que podríamos decir, y me confirma si es el término correcto, continencia o pues precisamente ese problema para poder orinar o para poder... Sí. Okay. Sí, los temas, bueno, de hecho es más frecuente en hombres ver el tema de que no pueda orinar el paciente. Y o sea, lo que más se relaciona con esto son los problemas de hiperplasia prostática. O sea, que te genera la próstata se crece, se cierra el conducto de la uretra, ya el paciente no puede orinar de manera adecuada. Y eventualmente es el paciente que si no busca atención temprana va a terminar con una sonda urinaria puesta o que tienes que operarlo porque ya la próstata se creció mucho para poder resolver el caso. Hay que estar atento entonces a los síntomas porque muchas veces esperamos, no hay que mentir, la verdad, doctor, a veces mucha gente espera y dice, no, esto se me va a pasar, me automedico y la verdad eso puede ser muy riesgoso, la automedicación, porque realmente no sabemos qué tenemos, entonces eso puede agravar también, ¿no?, la incontinencia tanto para hombres como para mujeres. Exactamente. Así que hay que tener mucho cuidado. Y viendo eso también, doctor, en materia general, desde su punto de vista, ¿cómo ha sido el manejo preciso aquí en Panamá, en su campo, en lo que se refiere a este campo de la ginecología, perdón si me estoy equivocando en el término, pero en general, ¿cómo ve eso, el desarrollo de encontrar medicinas en caso tal, todo lo que compone hablar de este tema en nuestro país? También. Claro. Bueno, no te miento, o sea, el tema quizás previamente era más tabú en los pacientes en general porque es un tema que genera vergüenza. Sin embargo, ya hoy en día yo creo que quizás por la influencia de las redes sociales, que ya uno tiene más acceso a la información, es más frecuente ver pacientes que consultan por esto. Y como bien mencionó Giovanna acá, hay pacientes que de repente se pueden manejar fácilmente cambiando hábitos
o dando medicamentos, pero habrá algunas o algunos que van a requerir cirugía. Entonces, la cosa tiene diferentes matices de severidad y dependiendo de cada paciente, así mismo se hace el manejo que requiere. Doctor, y yo pues voy a inclinar un poquito la balanza ahora a hablar acerca del embarazo. ¿Qué pasa durante el embarazo y la incontinencia pues urinaria? ¿Esto es algo normal que va a pasar mientras se está viviendo el embarazo? ¿Es algo que tiene un punto de equilibrio una vez termina, todo se restablece? ¿Podría explicarnos un poco de repente para las embarazadas que nos están viendo? Claro, con el tema del embarazo, la preparación de la paciente durante el embarazo hacia el parto involucra cambios en muchas hormonas que hacen que los músculos del piso pélvico sean un poco, vamos a decir, más flexibles para facilitar el momento del parto. Y esto puede hacer que la paciente presente durante el embarazo incontinencia, sobre todo de esfuerzo. O sea, que vendría siendo como algo normal, no hay que estresarse ni alarmarse demasiado. No, lo que sí es que si presenta la paciente el síntoma, entonces sí sería bueno que desde el embarazo inicie ejercicio de piso pélvico para tratar de ir fortaleciendo y realmente ya después del parto es que se hace la evaluación de la paciente a las 6 semanas para ver si los síntomas persisten, entonces hay que hacer alguna intervención. Si los síntomas se quitan, que la mayoría de las veces, una vez pasa el embarazo, la paciente se recupera y ya no tiene la sintomatología, entonces ya se le da el seguimiento solamente. ¿Y esto ocurre para ambos tipos? Por ejemplo, si yo tuve un parto por cesárea o tuve parto natural, esto aplica para ambas, ¿verdad? Sí, aplica para ambos porque realmente el factor de riesgo es el embarazo. Exactamente, entonces lo importante es que usted escuche su cuerpo, Dani, y aplica también para hombres y para mujeres. Hay que escuchar al cuerpo y atender la consulta de manera inmediata. Totalmente, pues esas recomendaciones precisamente, doctor, digamos recomendaciones finales en ese procedimiento, las cámaras son suyas precisamente, tanto como para hombres, para mujeres, esa manera de acudir precisamente a esa consulta. Doctor. Bueno, recomendaciones generales, pues saber que cada quien es como responsable de su cuerpo. En el momento en el que sienta que algo no está normal, y no solamente me refiero al tema de incontinencia que estamos tratando hoy, sino a cualquier otro síntoma que el paciente pueda estar, lo recomendable es no automedicarse de primera línea, aunque uno crea que lo va a solucionar, sino tratar de buscar ayuda profesional, porque para eso existen los profesionales, y de esa manera pues poder aclarar algo que de repente más adelante se puede complicar o ser mucho más complejo cuando se pudo haber solucionado en el momento. Entonces, a síntomas iniciales, tratar de buscar atención con cualquier médico que sea de su confianza para poder desarrollar o resolver el problema. Bueno, definitivamente una información bastante productiva, sabiendo que pues de estos temas de uroginecólogo, ahora sí lo dije, usted disculpe, está doctor, complicado, está complicado. Pero es que realmente hay muchas personas que ven precisamente el tabú en torno a hablar de estos temas. Yo creo que es una normalidad, Giovanna, que también hay que ir promoviendo en torno a lo que se refiere a estos tratamientos, así que por eso muy nutritiva esta conversación con usted, doctor Carlos Manuel, siempre las puertas. Veo que también está su cuenta, una cuenta de Instagram, Spock Panamá, me imagino para poder promover o coméntenos un poco qué podemos encontrar en Spock Panamá. Bueno, Spock Panamá es una página que se ha creado precisamente para tener mayor accesibilidad a la paciente embarazada o la paciente ginecológica en general. Allí puede encontrar blogs de información, se pueden hacer consultas, así que se les invita pues, a que visiten la página y tengan un poquito más información sobre todos estos temas que atañen. Perfecto, perfecto, con toda esa información relevante, valiosísima, doctor Carlos Manuel Espinosa, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y pues esperamos por supuesto que todas las personas que hayan estado también en sintonía durante esta entrevista se lleven esa información para mantenerse con buena salud.